¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día de un tema que es, inevitable. No para mal, en general, porque la idea de este sistema es que sea pródigo con la humanidad. Pero a veces hay que, esto de aprender cuando ya es muy tarde o aprender cosas tras cosas tras cosas es difícil. Vamos a conversar, ya hemos tenido aquí antes a Komal Datlani. Ella es fundadora de Lab4U, sí. Laboratorio para usted. Y vamos a hablar de una variante de algo que probablemente está en los medios más frecuente que nunca hoy día, que tiene que ver con la computación, tiene que ver con todas estas cosas. Bueno, a ver, ¿qué tanto nosotros sabemos de todo lo que significa, de alguna manera, el trabajo digital hoy día? Sí. Hoy día estamos en un punto de inflexión en la humanidad cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de tecnología de los dispositivos móviles que hoy día tienen más poder computacional que el primer computador que llevó el hombre a la luna. Entonces, estos dispositivos, si bien tienen mucho poder computacional y la tecnología también, pueden tener usos nocivos como usos favorables para el progreso de la humanidad. Es como el cuchillo que puede ayudar a una cirugía, pero también puede ser mal utilizado para dañar a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle un buen propósito y un buen uso a la tecnología? Es lo que a mí me gustaría conversar, y yo llevo trabajando en tecnología muchos años ya, y hoy día con la prohibición de los celulares y la regulación de los celulares en las salas de clase, nos entra este debate cuando hablamos de aprendizaje, de inteligencia artificial. O sea, es un tema muy debatido hoy día, Ahora ¿no? déjame hacerte una pregunta, Komal, que tiene que ver con este mismo tema, pero sobre la base de su estructura psicológica, si tú quieres. Nosotros, de alguna forma, y esto lo hemos conversado antes, pero es bueno conversarlo de nuevo cuando hay novedades, nosotros hemos sido creados, hemos sido educados en la lógica de que tú tienes un periodo de educación formal, que parte en el colegio, sigue en la universidad, haces posgrados y haces una serie de cosas, y por lo tanto, una vez de que tú terminas y tienes todos tus títulos y tienes todas tus cosas hechas, eventualmente, bueno, entras a funcionar de una manera. Pero aparecen las nuevas lógicas de tecnología digital, la inteligencia artificial, entre ellas la más importante de todas, que te obliga a estar permanentemente aprendiendo a funcionar, porque si es que no funcionas en esa lógica, probablemente pierdes mucho. Ahora, a ver, ¿cómo eso afecta a la población, a la humanidad, entendiendo de que no todas las personas tienen acceso tampoco a esto? Sí, hoy día en este punto de inflexión, y como bien dice, tradicionalmente nos habían enseñado, entre comillas, que ir al colegio, Exacto. graduarse, ir a la universidad, que te aseguraba un trabajo. Y hoy día no es así. Hoy día, con este punto de inflexión, reaparecen los oficios, porque hay muchas tareas que la inteligencia artificial ya está realizando. Y en los últimos 6 meses, el avance de la inteligencia artificial ha sido tal que muchas de las tareas que hoy día los trabajadores hacían en las oficinas, análisis de datos, gestionar tareas, etcétera, lo hace un agente IA o un sistema de datos computacionales que hace tus trabajos. Entonces, nos obliga a repensar cuál es nuestro objetivo como seres humanos, y los gringos hablan mucho de este término en inglés que es lifelong learning, o aprendizaje eterno, que uno nunca debe dejar de aprender, ¿no? Siempre tiene que estar aprendiendo, y es parte de nuestra naturaleza humana, Sí, claro. porque a través de la curiosidad uno tiene un entendimiento, a través de este entendimiento hay una comprensión, de esta comprensión uno tiene cierta agencia de querer hacer y estar al servicio de la humanidad. Entonces debería ser un círculo virtuoso de querer ser curioso, y el gran problema de nuestro sistema y de lo que está pasando también en las redes sociales, que uno va perdiendo curiosidad, y mi objetivo es fomentar la curiosidad sin importar la edad.
si bien trabajo con colegios, con liceos, con centros de formación técnica, con universidades, yo creo que todos tenemos esta chispa de curiosidad para saber cómo funcionan las Es cosas. extraordinario el concepto que pusiste, Comal, porque es exactamente eso lo que los antiguos filósofos griegos decían. No te asustes porque no sabes. Aplaude porque ahora puedes buscar lo que no sabes. Puedes ir a buscarlo, digamos. La curiosidad fuerza a que uno resuelva las Claro. dudas que tiene. Pero, Y es intrínseco claro, al ser humano. exactamente. Pero entendamos una cosa que en la humanidad tenemos distintos grupos etarios que generan distintas capacidades para entender cosas de este tipo. Que te lo enseñan en el colegio y todos tus compañeros sepan y puedas tener mucha ayuda es distinto a si es que tú lo aprendes de jubilado. Yo soy una tecnócrata optimista. Tecnócrata optimista porque digo que nosotros como creadores de tecnología y desarrolladores de tecnología tenemos que tener en cuenta a toda la humanidad, no solamente a los jóvenes, Sí. y cuidar de esta mente joven que están y también dar oportunidades a los adultos mayores. Hablamos mucho de longevidad. Yo creo mucho en la longevidad y poder dar propósito a través de la tecnología que puede ser democratizada. Hoy día con inteligencia artificial se ha democratizado aún más la tecnología. Cuando antes solo algunos podían desarrollar código y crear soluciones, hoy día con lo que se llama el vibe coding o el código que uno puede desarrollar con lenguaje natural, hoy día cualquier persona sin saber desarrollar código y sin saber algún lenguaje de código puede crear soluciones tecnológicas. Entonces, la curva de adopción de la tecnología está cambiando. Si antes nos demorábamos en masificar tecnología, nos demorábamos años, hoy día esto es cada vez menor. Por ejemplo, los automóviles, ¿cuántos se demoraron en llegar a 50 millones de personas? Estamos hablando de años y Sí, claro. años. Los teléfonos, ¿cuántos se demoraron en llegar a millones de personas a años? Facebook se demoró 4 años, Pokémon Go 19 días, ¿no? Y hoy día ChatGPT y las distintas IAs también días en llegar a millones de personas. Entonces hay una democratización de la tecnología y yo creo que con apertura de mente y con ganas y curiosidad se puede, y por eso quiero darle una esperanza a todos de que si se meten en este mundo y empiezan a hacer pequeñas preguntas y empiezan a probar algunas herramientas, el cielo y el espacio y la estratosfera son el límite. Metámonos en la pata de los caballos. ¿Cómo le gusta, Fernando? No, metámonos en la pata de los La pata de los caballos. caballos intelectual para Fernando. Metámonos en la pata de los caballos de la siguiente forma. Por ejemplo, esta nueva tecnología que es asombrosa y que pareciera saberlo todo, bueno, hay un espacio humano donde lo que se supone es que es el humano el que debiera responder correctamente y debiera saber y debiera tener internalizadas las cosas, y no algo que sustituya al humano y traiga la respuesta deseada. Eso se llama educación, eso se llaman las pruebas, eso se llaman los exámenes, que ahora, bueno, hemos visto acá, han tomado la decisión de prohibir una serie de materiales que eventualmente no sean el conocimiento propio del ser humano. ¿No? Y yo hay una nueva ley que fue promulgada el 30 de enero del 2026, yo estoy a favor de la ley 21.801, que regula el uso de los dispositivos móviles en las salas de clase. Yo estoy a favor de esa ley porque yo y nosotros estamos muy en contra de los efectos nocivos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Por el efecto que tiene la dopamina en la motivación humana. Entonces yo estoy en contra de las redes sociales y todo lo que ha pasado con las redes sociales, el ciberbullying, estos likes, los me gusta y este loop. Es un círculo vicioso que uno cae de dopamina que tiene efectos nocivos en la salud humana y en la salud mental, que es muy importante. ¿De qué me gustaría pensar? ¿Cómo podemos regular
para que se aproveche con un propósito positivo. Y me gusta que sea una regulación, porque la regulación te permite regular el uso de las redes sociales, pero en el caso, por ejemplo, de algunos colegios o algunos institutos que quieran innovar con tecnología para aprovecharla, para que los estudiantes se puedan preparar para este mundo cambiante, para esta fuerza laboral que va a cambiar en los próximos, que ya está cambiando, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial o en nuestro caso que utilizamos los sensores del celular o los sensores de las tablets, como por ejemplo el micrófono donde uno manda un audio note de WhatsApp? Nosotros aprovechamos el micrófono y creamos experimentos de física, ¿no? Para analizar intensidad y frecuencia del sonido y poder fomentar la curiosidad y entender cuál es la diferencia entre intensidad y frecuencia en una nota musical. Bueno, Y- es que ahí hay... y ahí queremos fomentar el pensamiento crítico para que no sea la inteligencia artificial haciendo el pensamiento crítico, que nosotros a través de la experimentación, a través de la indagación, podamos fomentar ese pensamiento crítico. Ahora, tú lo dijiste muy bien. Una de las cosas más importantes que tiene la educación es que tú traspasas a niños y que van creciendo y va aumentando la cantidad de información, traspasas conocimiento, traspasas sabiduría, si tú quieres, que pasa a ser propia de aquel que aprendió, de aquel que sabe. Claro. Ahora, el tema es, ¿qué pasa si es que tú, bueno, aprendes solamente a que te conteste esto y nada más? Y ahí creo mucho yo en la diferencia entre el conocimiento per se, y ahí hay un tema más epistemológico. Conocimiento per se, si yo sé que F igual M por A, fuerza, masa, aceleración, o la aplicación del conocimiento, ¿no? Que me permite desarrollar habilidades para yo entender cómo se relacionan los cuerpos y la fuerza y la masa, y la comprensión y a tu punto de la sabiduría, ¿no? Que es la aplicación del conocimiento. Yo puedo leer un texto y puedo no entenderlo, o Sí. yo puedo saber que existe la fuerza pero no entender nada al respecto, y por eso creemos mucho en la aplicación del conocimiento, porque cuando uno aprende haciendo puede tener aprendizajes perdurables, especialmente en la ciencia y en los varios conocimientos. Lo habrás vivido tú en el periodismo. Una cosa era leerlo y otra cosa es ir a terreno y a aplicar las habilidades críticas en el día a día. Y por eso yo soy tan... promuevo tanto la experimentación, promuevo tanto más que leer la noticia de qué está pasando con inteligencia artificial, abran y prueben y equivóquense. En esta sociedad culpamos el error y la equivocación, y yo estoy a favor de equivocarse. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? ¿Cuántas veces nos equivocamos? En el error está el aprendizaje. Entonces, demos ese salto de fe y probemos tecnología, probemos distintas herramientas y equivoquémonos. Ok, yo eso lo encuentro perfectamente razonable y creo y concuerdo totalmente contigo en que el error es un mensaje para que Absoluto. tú puedas aprender de eso y salgas fortificado en Claro. todo eso. Y no deberíamos ponerle una connotación negativa al error. Exacto. Varios están así, salvo que el error lo cometa uno. Si lo comete el otro, eso es otra cosa. No, Eso es otra cosa. Pero el punto es, a ver, ¿qué tanto dependemos de un nuevo lenguaje? Porque esto es una cosa que necesita comprensión para acceder a que una cosa es tenerlo, comprarlo, mostrarlo, y otra cosa es saber usarlo. Y saberlo usar siempre se producen brechas, particularmente entre la gente mayor y la gente más joven. ¿Cómo eso afecta la educación en general del futuro? Sí, una de mis preocupaciones es que si no utilizamos la tecnología adecuadamente, especialmente en la educación, podemos perjudicar el aprendizaje de los jóvenes. O sea, si yo en vez de aprender, estoy solo preguntándole a ChatGPT o alguna IA las respuestas y no estoy analizando lo que estoy leyendo, estoy copiando y pegando, ahí hay un desmedro para el aprendizaje y hay evidencia científica que habla de este desmedro. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es cómo ahora con estas nuevas tecnologías podemos cambiar la forma en la que evaluamos.
podemos cambiar la forma en la que damos tareas, cambiar la forma en la que aprendemos a través de la tecnología, donde los desafíos son distintos. Ahora, abracemos la tecnología, entonces cambiemos la forma en la que evaluamos. Si antes se evaluaba con un ensayo, y yo evaluaba un ensayo, ahora este ensayo lo puede ejecutar una IA inmediatamente. ¿Cómo cambio ahora la forma en la que evalúo? Aprovechando la inteligencia artificial. ¿Y tal te parece el hecho de lo que conversamos al principio, de que te digan, ok, se suspende el uso de inteligencia artificial o cualquier cosa, déjenme todos los celulares y los computadores allá adelante? Sí. ¿Qué tanto eso sirve para aquello? Para los recreos me parece muy bien, porque podemos fomentar la curiosidad humana y la interacción humana, y para ciertos trabajos y ciertas experiencias, y por eso digo la regulación es importante, para ciertas experiencias, por ejemplo, ante la ausencia de un laboratorio, si yo no tengo un laboratorio para hacer experimentos de física y puedo utilizar los sensores, para esa instancia utilizo esos sensores para poder experimentar y aprender, y luego lo dejo y lo regulo. Me parece muy bien la regulación de los dispositivos móviles, porque hoy día, lamentablemente, la adicción humana hace que vayamos a las redes sociales, y a los adultos también le pasa. Uno no debería, antes de dormir, ver las redes sociales y generar ese loop de adicción de dopamina. Entonces, uno podría leer un libro, podría hacer ejercicio, caminar, meditar. Entonces, para los recreos me parece espectacular, para muchas las clases me parece súper bien, y para ciertas clases y ciertas jornadas, aprovechemos la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando salgamos al mundo laboral va a ser utilizada la tecnología, claro. Y si nosotros no nos preparamos, si Chile no se prepara en este mundo cambiante, se va a quedar atrás. Hoy día lo estamos viendo entre la disputa entre quién está liderando en tecnología, India, China, Estados Unidos, y estamos viendo cómo jóvenes, India y China teniendo una población joven muy grande y Chile no teniendo una población joven grande, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para este mundo laboral cambiante? ¿Tú sientes que, que tienes que contestar a la pregunta, a ver, ¿cómo ves tú en términos tecnológicos el mundo 30 años más adelante? ¿Tú qué crees, Comal, tú que podrías asegurar y qué tienes dudas? Sí, si los cambios, si la velocidad del cambio sigue la tendencia de los últimos 6 meses, a mí sí me asusta. A mí me puede asustar, y por eso creo que es tan importante que nos preparemos. ¿Porque fue demasiado rápido? Porque es demasiado rápido, porque hay mucha incertidumbre, por la incertidumbre per se. Entonces, por eso yo, en mi optimismo, quiero prepararme. Quiero preparar a mi población, quiero preparar a mi círculo, quiero preparar a los jóvenes para que estemos listos a este acelerado cambio. Quiero que seamos creadores de tecnología, no consumidores de tecnología. Creo que como vamos avanzando tan rápido, que yo no me quiero quedar atrás, no quiero que mi ciudadanía se quede atrás, no quiero que mi sobrina de 2 años se quede atrás. Entonces, si vemos el cambio de los últimos 6 meses acelerado con nuevas herramientas, hablamos off cámara, lo de OpenClaw y los agentes IA y todo lo que está pasando. Si esa es la velocidad, entonces de aquí a los próximos 5 años va a haber un mundo que no conocemos, que no existe hoy día. Y entonces no puedo predecir algo que no sé cómo va a pasar, porque el cambio es tan rápido. Pero sí sé que el cambio es la única constante. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ese cambio? Ya, te voy a hacer la última pregunta. A ver, toda tecnología tiene eventualmente la posibilidad de ser mal usada. Sí. Tú lo graficaste muy bien con la idea del cuchillo. Tú puedes partir la papa o puedes apuñalar a alguien, claro, con el mismo cuchillo. Ahora, ¿cuál es el equivalente en la tecnología? Nosotros lo vemos cuando te hacen estafas, qué sé yo, una serie de cosas. Pero pero eso eventualmente se puede Es un muy buen hacer. ejemplo, ¿no? Es súper buen ejemplo, porque a medida que va avanzando la inteligencia artificial y los agentes IA, también las estafas van aumentando de calidad. Y uno no puede distinguir si la voz, o sea, por ejemplo, hoy día tu voz, que es una voz pública,
yo podría crear un agente IA y yo podría crear un avatar de Fernando Paulsen con tu voz, Sí. tus características y poder llamar a tu familia. Y entonces, ¿cómo me puedo preparar? Entonces, con ese conocimiento de lo que es fake, lo que es mentira y lo que es realidad, nosotros nos tenemos que preparar. Y poder tener el discernimiento, el pensamiento crítico, decir, no, este no es Fernando. ¿Cómo puedo validar si es Fernando? Entonces, nuevas tecnologías que van a aparecer, que es validación de identidad. Y hay hoy día muchas empresas trabajando en cómo validamos la identidad de las personas y cómo validamos que la persona que me está llamando y que me está pidiendo plata de que un hack no es Fernando, sino que es un robot que está imitando a Fernando en una muy buena calidad, ¿no? Y entonces, estar preparado. Por ejemplo, yo ya le dije a mi familia que tenemos ciertos códigos. Si te llamo yo en un número desconocido y no soy yo, esta es la clave de la familia. Si no te doy esta clave que solo tú y yo sabemos, no soy yo, es un robot. Eso es interesante. Yo conozco ya varias personas que han empezado a hacer lo mismo, así como cuando tú entras a tu banco y te Sí. dice la clave del banco, Sí. qué sé yo, tú tienes una clave con tu gente más cercana. Claro, Una clave que se comprometen en no decírsela a nadie, pero tú tienes la clave. Y, correcto. eh, También hechos como, no sé, el verano pasado fuimos a qué playa y no se sabe, o cosas así que nos puedan preparar para este mundo cambiante. Pero la esencia acá es prepararnos con la tecnología, desarrollar habilidades que me permitan adaptarme a un cambio constante, preparar los mismos oficios. Hoy día yo soy una fiel creyente de la educación técnica, oficios que van a ser necesarios para los próximos oficios y carreras técnicas que van a ser necesarios para este mundo cambiante, y no dejar de lado la humanidad, no dejar de lado esta inteligencia espiritual en este mundo liderado por inteligencia artificial. Ojalá, ojalá. Comal Datlani, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, porque hay que de repente atizar a la población para que tome en serio estas cosas que ya de tanto verlas parece que, oye, no tuvieran ningún tipo de problema. Son maravillosas, fantásticas, te ayudan, pero tienen también la posibilidad de ser mal utilizadas por personas que, bueno, Sí. siempre No. van a existir y que quieren, Total. y quieren de alguna manera estafarte. Y por eso nos tenemos que preparar Así y no es. dejar de aprender. Muchas gracias, Comal, por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.